Bien, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Qué bueno que a pesar del clima podemos estar aquí. Se nubló, cayó una agüita a tempranas horas de la tarde, pero gracias a Dios que podemos estar acá. Dios nos dio este privilegio. Veámoslo de esa manera. Aún cuando llegaba acá al templo, vi algunas gotitas y dije, bueno, Señor, si va a volver a llover, nosotros no somos quienes para decir que no llueva, ¿verdad? Ni para no recibir la lluvia. Pero qué bueno que nos da la oportunidad entonces de que sí podemos estar aquí. Bien, hermanos, abran sus Biblias, pida una hojita. Yo hace un momento recibí un susto, porque cuando iba bajando las escaleras del segundo nivel para el micrófono, una hermana me ve, se asombra, me dice, ¿usted es el que va a predicar esta noche? Y yo tragué como en las caricaturas, sí, soy yo. Dice, ya caramba, dejé la libreta. Y yo le dije, no hay problema, pida una hoja. Pero qué bien, nos reímos ahí con eso. Así que yo quiero, hermanos, hablar en esta noche. Nosotros los predicadores, por lo menos el que quiere ser responsable delante de Dios, pone sus oídos espirituales en lo que Dios quiere decir. Hay predicaciones, y los hermanos predicadores aquí saben, hay predicaciones, como sucede con la mayoría de ellas, que son producto de necesidades espirituales que usted y yo tenemos. Entonces Dios, a través de su Santo Espíritu, pone ciertos mensajes en la boca de los predicadores. Y esta noche ha pasado así. Yo tenía un mensaje basado en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 en adelante. Pero el fin de semana Dios me empezó a inquietar y se quedó guardado el mensaje para otro momento. En esta noche vamos a hablar de un tema que creo que es trascendental. Todos los temas bíblicos son trascendentales. Pero hay temas que desde el punto de vista humano, yo digo que son de mucha importancia. Repito, todos los temas bíblicos son importantes. Pero hay algunos que dependiendo del momento, la historia, el desarrollo, el proceso de la iglesia y de los creyentes, entonces tienen como mayor énfasis que otros. Hace un tiempo yo di un estudio, recuerdo que cuando eso estábamos en el salón de actos, sobre el orgullo y la humildad. En esta noche, basándome en ambas palabras, yo quiero tomar una porción de las Escrituras, varias porciones de las Escrituras, y hablarles a ustedes, mis amados hermanos, sobre el título, El monstruo del orgullo. El monstruo es algo lúgubre, ¿verdad que sí? Un monstruo es algo abominable, algo detestable. Ciertamente el orgullo es un monstruo porque devora, destruye la relación espiritual de un cristiano con Dios. El orgullo devora, el orgullo desmenuza las relaciones interpersonales entre cristianos. El orgullo se come, devora, destruye. Ese monstruo, como le he catalogado, destruye la relación individual con Dios, pero también tiene el poder de destruir también una iglesia completa, o un ministerio o ministerios completos de la iglesia. Y la razón por la cual el ser humano peca, como vamos a ver en esta noche, es precisamente por la naturaleza pecaminosa y producto del monstruo del orgullo. Nuestro mundo, el mundo en el que nosotros vivimos, es un mundo que cada día es devorado por el orgullo. Familias son devoradas por el orgullo. Empleados, relaciones laborales son devorados por el monstruo del orgullo. Y este monstruo, esta bestia, este animal, el orgullo, si pudiésemos llamarle de esa manera, para tipificarlo con algo que entendamos, tiene una característica y es que no deja nada para los animales de carroña. Los animales de carroña son aquellos que cuando un león, por ejemplo, la hiena es un animal carroñero, cuando un león, por ejemplo, devora un antílope, se come, por ejemplo, una jirafa,
La hiena espera que el león termine de comer y los huesos y los pedazos de carne, los pedazos de órganos restantes, ella va y se lo come. Hay animales que son así, que dejan para la carroña. El orgullo no deja nada para la carroña. El orgullo destruye todo. Y una de las razones por la cual el ser humano hoy en día, querido amigo que estás aquí, no se arrepiente es precisamente por el orgullo. Así que, amados hermanos, oren ahí sentados por este mensaje para que Dios hable a nuestras vidas y sobre todo la vida de los que en esta noche nos visitan que aún no tienen a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, gracias por este día. Gracias específicamente, Señor, por esta noche, porque podemos estar en tu casa. Hemos cantado, Señor, hermosos himnos que de una u otra forma se relacionan con este mensaje. Porque para erradicar el orgullo debemos reformar nuestra conducta como cantábamos hace un momento. Señor, háblanos a nuestras vidas, despójanos precisamente del orgullo que a veces tenemos sentados, que nos hace hasta pelear a veces con el predicador. O nos hace pensar que el mensaje no es para nosotros, sino para el hermano o la hermana que me queda cerca. Pon, Señor, en nosotros el sentir de que tú estás hablando a nuestras vidas en lo individual. Y que de esta manera entonces, Señor, podamos modificar patrones de conducta que presentan precisamente el orgullo. En el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. El monstruo del orgullo. Y antes de desarrollar, hermanos, lo que es el orgullo, este mensaje tiene 3 puntos que lo vamos a ver un tanto rápido. Yo quiero que nosotros veamos el primer punto de este mensaje. Y es lo siguiente, sería la antítesis, por así decirlo. El primer punto de este mensaje lo he titulado La plenitud de Cristo en el creyente versus el orgullo. Todos nosotros conocemos los frutos del Espíritu, ¿verdad que sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Pero cada fruto del Espíritu tiene su antítesis, tiene su elemento antagónico. Por ejemplo, uno de los frutos del Espíritu es el amor. Es un fruto espiritual. Pero un fruto del pecado es el odio. ¿Sí o sí? Un fruto del Espíritu, por ejemplo, es el gozo. Pero un fruto de la carne, porque también tiene frutos, solo que son amargos. Un fruto de la carne, por ejemplo, es la tristeza. Un fruto del Espíritu es la paz. De hecho, la palabra de Dios nos motiva a seguir la paz. Pero un fruto de la carne, un fruto del pecado, son las guerras, son las contiendas, son las divisiones, las disensiones. Y así sucesivamente. La humildad, aunque literalmente, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de fruto del Espíritu Santo, nos llega solo una lista, pero la humildad es un fruto del Espíritu también. El orgullo es un fruto de la carne. El orgullo no es un fruto del Espíritu Santo. O sea, un creyente, por ejemplo, no puede decir, yo estoy manifestando los frutos del Espíritu Santo cuando en mi corazón hay orgullo. O sea, eso no se puede decir. Porque el Espíritu Santo, Cristo Jesús, no produce esos frutos. La semilla del Evangelio no produce el fruto del orgullo, sí el de la humildad, que es lo contrario al orgullo. Entonces, hermanos, yo tengo un punto acá que es interesante, porque el orgullo en el corazón del ser humano, aún del que no es cristiano también, pero también del creyente, es producto de la falta de Cristo Jesús controlando, siendo Señor del corazón de esa persona. Y entonces nosotros pudiésemos decir que el orgullo es directamente proporcional, amados hermanos, al desconocimiento que yo tenga de quién es Dios. ¿Qué es eso de la plenitud de Cristo en el cristiano? Vamos al libro de Efesios, hay muchos versículos que hablan de esto. Versículo número 19, vamos a tomarlo desde el 17 para nosotros tener acá un panorama un poquito más general. Dice, para que habite, dice el apóstol Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Versículo 19 ahora. Y de conocer el amor de Cristo Jesús, que excede a todo conocimiento. ¿Y cómo termina la parte C del versículo 19? Dice que un resultado de ese amor de Cristo que excede todo conocimiento es que seáis llenos de ¿qué cosa dice ahí? De toda, dice acá el versículo 19, la plenitud de Dios. ¿Qué significa la palabra plenitud? De hecho, el mismo apóstol Pablo, un capítulo más adelante, el capítulo 4, hablando en el contexto de los dones espirituales, y el resultado de los dones espirituales es que nosotros lleguemos entonces hasta la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra plenitud lo que significa es lleno, completo, algo que sobreabunda. Eso significa la palabra plenitud. Lo que quiere decir, amados hermanos, que el amor de Cristo Jesús, que ha sido demostrado a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, ese conocimiento de Cristo Jesús, dice aquí que excede, que está por encima de, que trasciende a todo conocimiento. Nos va a ayudar a estar plenos en Dios. Hermanos, el orgullo es falta de plenitud de Dios en la vida de un cristiano. El orgullo es falta de control, de llenura, de plenitud del Espíritu Santo, de Cristo Jesús, de Dios en la vida de un cristiano. No hay nada humanamente hablando que pueda detonar el orgullo. Porque bien pudiésemos decir, por ejemplo, que el orgullo es el resultado de cómo Miguel Rodríguez a mí me miró. El orgullo es resultado del pecado. Ese monstruo, de manera mitológica existe el monstruo del lago Ness, que es un monstruo gigante tipo dinosaurio que habita en Escocia. Los griegos tenían muchos monstruos. Este monstruo del orgullo, que no es mitológico, sino que existe, sale de las fauces del pecado. Satanás es su autor. Y dice entonces este versículo 19 de Efesios, el capítulo 3, que este conocimiento del amor de Cristo Jesús, que debemos de conocer quién es Cristo a cabalidad, a profundidad, su amor excede a todo conocimiento humano, intelectual, pero también moral. Nosotros, hoy en día se habla, desde finales de la década de los 90, se acuñó la frase de la era del conocimiento, la era de las luces, y ciertamente estamos en la era del conocimiento. Hermanos, conocer el amor de Cristo y actuar según el amor de Cristo trasciende a cualquier conocimiento humano, filosófico, político e intelectual de cualquier índole, va más allá. Por eso dice que trasciende. Y la finalidad del amor de Cristo es que nosotros podamos conocerlo para que seamos plenamente, para que seamos llenos de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo? Hay otros versículos que vamos a ver también. El resultado, hermanos, de entender la perfección del amor de Cristo es ser llenos completamente de Él. Debemos de esta manera entonces tener suficiencia con Cristo. Teniendo a Cristo, hermanos, nosotros lo tenemos todo. El orgullo nos hace pensar que no. Por eso repito, la gente no se arrepiente. Porque la gente cree que dejando el pecado a un lado para seguir a Cristo está perdiendo. Y usted está ganando. ¿Qué dice la palabra de Dios para seguir viendo esta verdad? En Efesios el capítulo 1, seguimos aquí en Efesios, no se me vaya. Versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Hablando aquí el apóstol Pablo de Cristo Jesús. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Y qué sigue diciendo ahí?
la plenitud de aquel que, ¿qué hace Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia ahí? Dice que todo lo llena en todo. Hermanos, la plenitud nuestra como iglesia tiene que ser Cristo Jesús. La de cada uno de nosotros en lo individual tiene que ser también Cristo Jesús. No hay oportunidad para otra cosa. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios en Colosenses? Ahí cerquita también. Colosenses, el capítulo 3, el versículo 11. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Vamos a tomarlo desde el 10. Hablando de la nueva vida en Cristo. Y revestido del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Todo gira en torno de conocer plenamente a Cristo Jesús. Si conozco a Cristo, si conozco a Dios, puedo entonces tener plenitud de Él en mi vida. Voy a querer conocerle cada día más. ¿Y qué dice entonces el versículo 11? Partiendo de ese conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es, ¿qué cosa dice ahí? El todo, eso es plenitud. ¿Y sabe qué otra cosa? Y en todos, en todo creyente, Cristo Jesús debe ser el todo. No puede haber otra cosa que compita con Cristo Jesús en la vida tuya y en mi vida. De hecho, las relaciones interpersonales que son devoradas por el monstruo, mire esa imagen un tanto lúgubre, por el monstruo del orgullo, son destruidas porque no conocemos a Cristo Jesús. Y las características de Cristo por las cuales Él dice, aprended de mí. Hermanos, si nosotros no tenemos el conocimiento de Cristo, y yo no me estoy refiriendo, hermanos y amigos, a un conocimiento salvífico. No es de conocer a Cristo como nuestro Salvador, porque Cristo es el Salvador de todo el que ya se arrepintió. Es de conocer cada día a Cristo Jesús a cabalidad. Conocer a Dios a cabalidad. Entonces así no va a quedar otro tipo de elemento en nosotros. Eso de plenitud, como les decía, significa lleno, llegar hasta lo máximo. Es lo que quiere Dios cuando habla de plenitud de Dios. Plenitud de vida en Cristo es lo máximo. Sin embargo, hermanos y amigos, nosotros vemos lo contrario en el mundo que vivimos. Mientras Dios quiere que el cristiano sea pleno, nosotros vemos hoy en día que la gente está plena, llena de rabia, la gente está llena de odio, la gente está llena de amargura, insensibilidad, reverdía, obstinación, envidia, maldad, crueldad y orgullo. La gente está llena de esas cosas. La gente no está plena en Cristo Jesús. La gente no encuentra plenitud en Cristo Jesús. Este mundo en el que vivimos está lleno de esas cosas que acabé de citar. Por eso nosotros tenemos el mundo que tenemos. Es el resultado de esas cosas. Donde Dios no está, en la mente y en el corazón, donde Dios no está, va a quedar un hueco que se va a llenar con una de esas cosas. Eso es en el mundo en el que nosotros vivimos. Pero hermanos, esto no puede suceder con un cristiano. Un cristiano no puede tener una vida espiritual llena de rabia. ¿Usted ha oído la expresión mecha corta? No, porque fulano es de mecha corta, fulano es mecha corta. El cristiano, el que está pleno en Cristo Jesús, el que está pleno en Dios, no es mecha corta. Es más, ni tiene mecha. Hoy en día tenemos cristianos que tienen odio en su corazón, amargura en su corazón, insensibilidad, todas las cosas que yo les cité, porque Cristo no está de manera plena en ellos. Y un principio bíblico no tumba otro. Por si acaso quizás usted me quiere decir, bueno, pero la palabra de Dios dice que Él no da su espíritu por medida.
Aquí no se está hablando del Espíritu Santo, aquí se está hablando de conocer a Cristo y que Él en tu vida y en mi vida sea el que la domine plenamente. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Donde Cristo Jesús no gobierna de manera plena, habrá orgullo. Ahí se crea, ahí nace el monstruo del orgullo. El monstruo devorador de relaciones interpersonales. Vamos a la palabra de Dios, a Juan, el capítulo 3. Estos versículos, todos son versículos muy conocidos por nosotros. Juan capítulo 3, versículo 30, dice aquí lo siguiente. Es necesario que Él, ese Él acentuado, es un pronombre, está hablando de Cristo, es necesario que Él crezca, pero ¿qué decía Juan? Que yo mengüe. ¡Wow! Hermanos, eso sí está difícil hoy en día. Qué difícil es decir eso hoy en día. Vamos a hacer un pequeño análisis. No para que ustedes me lo respondan, respóndase en su mente. Humanamente hablando, Juan el Bautista, ¿era conocido? Era conocido. ¿Quién tuvo primero discípulos? ¿Juan el Bautista o Cristo Jesús? Juan el Bautista, ¿verdad que sí? Otra preguntita, ¿verdad? De Biblia básica. ¿Quién, estamos hablando desde el punto de vista humano, quién bautizó al Señor Jesús? Juan el Bautista. Por tal motivo, Juan el Bautista era más conocido en este momento que Cristo Jesús. Tenía fama, la gente sabía quién era Él. Predicó primero que Cristo Jesús. ¿Qué sale de la boca de este hombre? Es necesario que yo, que me conocen, que bauticé a este Señor, que tuve discípulos primero que Él crezca y que yo, ¿qué cosa vemos ahí? Mengüe. Hermanos, ¿usted sabe qué hacemos usted y yo por el monstruo del orgullo? Es necesario que yo crezca y Él mengüe. Así es como el que no tiene una vida plena en Cristo Jesús responde en el mundo en el que vivimos. Por eso existen problemas matrimoniales, por eso existen problemas en la crianza de los hijos, problemas en las escuelas, problemas en las iglesias, porque crecemos y entonces esperamos que el otro mengüe. Pero si yo crezco y el otro crece, ¿qué usted cree que va a pasar? ¿Qué usted cree que va a pasar? Y esto, lo que estaba diciendo Juan era, es necesario que yo disminuya mi ego y que Cristo sea el que crezca. Esta expresión, hermanos, y yo quiero que usted se lleve esto, esa expresión de que Él crezca es que aumente, que sea grande y no en estatura. Esa expresión de Él crezca lo que significa es sea grande en autoridad. Eso era lo que estaba diciendo Juan. Pero ¿qué otra cosa? Y que yo mengüe. Esa palabra, hermanos, mengüe en griego es disminuir en rango e influencia. Y esa palabra en griego, menguar, de donde se traduce menguar que vemos en español, esa palabra se usaba en la milicia. Y para que ustedes entiendan lo que estaba diciendo Juan, cuando un soldado romano hacía algo que deshonraba al ejército romano, se le disminuía el rango. Se le ponía, traduciéndolo en nuestros tiempos, si era un general, se le disminuía a raso. Eso hacían en el ejército romano. Lo que estaba diciendo Juan el Bautista, es necesario que Él sea más grande que yo en autoridad y que yo pierda mi influencia, pierda mi rango. Era lo que estaba diciendo Juan el Bautista. ¿Entendemos entonces, hermanos, la importancia de esa aseveración que hace Juan ahí? ¿Y nosotros estamos dispuestos
a menguar para que Cristo aumente en rango, autoridad e influencia en nuestras vidas. Nosotros vemos lo contrario, amados hermanos. Nosotros vemos hoy en día todo lo contrario a esto. Hoy en día se habla mucho de la autoestima. Dios no alimenta la autoestima, amado hermano. Al contrario, Dios nos da valor, sí, como cristianos. De hecho, todas las sociedades donde el evangelio entra, el que se arrepiente toma valor aún social. Pero hermanos, Cristo Jesús, Dios no da una terapia de autoestima para que nos sintamos que somos poderosos y que podemos salir y comernos el mundo y dejar a Cristo de lado. No, nuestro poder viene de Cristo Jesús. Efesios capítulo 6. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en ti y en mí que está la fuerza, es en Cristo Jesús. Pero el orgullo dice que está en nosotros. Y el que me haga a mí creer lo contrario tiene problemas conmigo. Así es como actuamos nosotros. ¿Qué dice Romanos el capítulo 12 con esto de la autoestima? ¿Qué dice Romanos capítulo 12, el versículo 3? También un versículo que nosotros conocemos mucho. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabía usted, amado hermano, amada hermana, que ese versículo está en contra del orgullo? Mientras el mundo dice que nosotros somos poderosos, mientras el mundo dice que nosotros no necesitamos nada porque la fuerza está en ti y está en mí, ¿qué dice Dios a través de Pablo? No tengas un alto concepto de ti mejor o mayor que el que tú debes tener. Hermanos, evaluándonos nosotros a la luz de lo que hasta ahora hemos estado viendo en la palabra de Dios, ¿cómo está nuestro concepto? ¿Qué pensamos de nosotros? Obviamente usted no va a pensar que usted es una basura, por ejemplo, o que usted no sirve. No estamos en ese sentido. Pero espiritualmente hablando, ¿qué concepto tenemos nosotros de Cristo Jesús y de nosotros mismos? Nosotros tenemos todo lo que podamos tener, desde el punto de vista humano, sea medible como mucho o poco, por obra y gracia de Dios. No por nuestras fuerzas, no por nuestro conocimiento, no porque somos inteligentes. Eso es orgullo. La palabra de Dios dice que nosotros debemos tener un concepto propio. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11? No los vamos a leer todos por asuntos de tiempo, pero ustedes saben que el contexto de estos versículos se está hablando aquí precisamente de cuando Cristo Jesús fue humillado y exaltado por el Padre. Pero hay versículos aquí que son clave. Dice el 3 del capítulo 2 de Filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Eso es orgullo, un sinónimo. Que sigue diciendo: antes bien, con la antítesis, humildad. Y aquí hay una estimación, una escala estimativa. Todos los que somos docentes sabemos lo que es una escala estimativa. Aquí aparece una. Dice: estimando, note ahí, estimando a los demás, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es tremendo, eso. Esto destruye el orgullo, Dice que yo debo estimar, en esa escala estimativa espiritual, yo debo de valorar a los demás como que yo estoy por debajo de ellos. El orgullo no nos deja creer eso. Hermanos, miren, créalo así. Hay gente que no puede estar por debajo de nada ni de nadie. Eso le brota. Ese monstruo brota y muerde duro. El monstruo del orgullo brota. Donde quiera que exista algo que huela,
que parezca, que se sienta autoridad, hay gente que se va a rebelar por el orgullo. Porque esa es la naturaleza. Eso está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice que nada puede ser por contienda, por pleitos o por vanagloria, sino que yo debo estimar cada uno a los demás como que son superiores a nosotros. Y aquí hay algo que también es orgullo, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por qué cosa, dice ahí, por lo de los otros. Usted sabe, hermanos, que esto que estamos aquí hablando, vuelvo y le repito, es una escala estimativa. ¿Cómo yo me doy cuenta si en mí hay orgullo? Esto es un termómetro que no falla. Es dependiendo del concepto que usted y yo tengamos de los demás. No solo como superiores a nosotros, sino también velando nosotros por lo de los demás. ¿Qué sigue diciendo? Estos versículos aquí también del capítulo 2. Hay algunos así salteados, dice el 5, que en nosotros debe existir el mismo sentir que hubo también en Cristo. Hermanos, siendo igual a Dios. Cuando nosotros analizamos quién es Dios, cuando nosotros analizamos la creación de Dios, cuando nosotros vemos el poder de Dios, cuando nosotros vemos todo lo que Dios ha hecho, ha creado, ha organizado con su poder, con su autoridad, y vemos entonces aquí estos versículos de Filipenses capítulo 2, decimos, es verdad que Cristo Jesús se humilló y fue humilde. El mismo Dios. A mí me gusta en ocasiones ver videos y documentales de las cosas que Dios ha creado. Los planetas, las galaxias. Hermano, todo lo que Dios ha creado, el creador del universo, rebajarse, vamos a utilizar esa palabra, rebajarse, humillarse, morir por ti y por mí, siendo nosotros malos y merecedores de la condenación eterna. Wow, hermanos, tremendo eso. Si eso fue Cristo, que es el mismo Dios, ¿y nosotros entonces? Que somos criaturas delante de Dios, que eso es una comparación que no podemos hacer, totalmente insignificantes. El orgullo nos hace ver como que somos más grandes que Dios. El orgullo nos hace ver como que eso fue Cristo que lo quiso hacer. Y a veces hasta desprestigiamos y le restamos valor al sacrificio de Cristo Jesús. Él no escatimó, no pensó ser igual a Dios. Dice el 7 que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a ti y a mí. Eso hizo Dios. El orgullo no nos deja despojarnos de nada. De hecho, decía en un devocional en estos días, en lo que tiene que ver con la alta gerencia, se dice lo siguiente: hay estadísticas que se han hecho con empresas donde los empleados renuncian a las empresas no por el mal sueldo, aún teniendo mal sueldo, sino por el orgullo de sus jefes o del personal y el clima laboral. Porque como decía al principio, el monstruo del orgullo destruye todo a su paso. Vamos al punto 2 rápidamente. El orgullo no es simplemente algo que se da y como que ya, que a veces le restamos como valor, sino que nosotros tuvimos una lectura devocional en el libro de Ezequiel, capítulo 28, porque el orgullo es parte de las obras oscuras de Satanás. Y es un arma sutil, muy sutil el orgullo, y tiene un poder de destrucción masiva que ni la bomba nuclear SAR
3.800 veces más poderosa que las de Hiroshima y Nagasaki puede destruir. El orgullo destruye más todavía. Vamos a Ezequiel, el capítulo 28. Aquí nosotros estamos viendo una profecía. Dios le habló al profeta Ezequiel profecías contra varios reinos, varios reyes. Y esta es una que teológicamente se le llama profecía de doble implicación. Porque si bien es cierto que habla del rey de Tiro acá, en el versículo 12 nosotros lo vemos, pero también se acuña y describe a Satanás. Notemos lo que dice aquí para que veamos el origen de estas cosas y veamos lo oscuro que es el orgullo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel, ¿verdad? Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, note que todo esto es hablando en pasado. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Estos primeros versículos que vamos a estar leyendo, fíjense que hablan de cosas muy positivas. Pero notemos lo que dice al final en este contexto. Dice, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, note estos términos, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras. Todos son verbos en pasado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Pero ¿en qué momento todo esto se destruyó? ¿En qué momento dice aquí? Dice lo siguiente, escucha ahí, hasta que en ti apareció, hasta que en ti se halló maldad. Esa palabra en el original es rebeldía lo que aparece ahí. Note que sigue diciendo, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Y por lo que yo te eché del monte de Dios, y dice, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Note el versículo 17. ¿Qué palabra usted encuentra ahí como un sinónimo de la palabra orgullo? Se enalteció, eso es altivez, eso es orgullo. Se enalteció tu corazón a causa de ¿qué cosa? Dice ahí, de tu hermosura. ¿Y qué sigue diciendo? Corrompiste tu sabiduría. Esa sabiduría que usted encuentra en el versículo 12, que dice, tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría. El versículo 17 dice que esa sabiduría se corrompió a causa de tu esplendor. ¿Qué fue lo que originó la rebeldía, el orgullo, la altivez en el rey de Tiro y que lo encontramos también en Satanás? Note el versículo 17, a causa de tu hermosura. El orgullo tiene su origen muchas veces en convicciones personales, en conocimiento intelectual, en posición o estatus social o eclesial también, en liderazgo. Todas esas cosas pueden crear orgullo en tu corazón y en mi corazón. Sucedió con el rey de Tiro. Toda esa sabiduría, todo ese esplendor fue destruido, como dice el versículo 17, porque su corazón se llenó de orgullo. Y ciertamente Satanás, que se rebeló contra Dios,
y fue expulsado junto con otros ángeles también. Su rebeldía se originó en el orgullo. Y si usted analiza, pudiésemos poner de la siguiente manera: todos los pecados habidos y por haber tienen su origen en el orgullo, no en la rebeldía. Yo siempre digo que el orgullo es la antesala de la rebeldía, no lo contrario. Esto apareció en este rey, sucedió también con Satanás. Por tal motivo Dios tuvo que expulsarlo a él. Hermanos, el orgullo es sombrío, es nefasto, tiene su origen en el mismo Satanás. Y cuando en nosotros hay orgullo, amados hermanos y amigos que están aquí, nosotros estamos actuando como Satanás actuó. ¿Había pensado en eso usted? Cuando nosotros somos orgullosos, estamos siendo una especie del rey de Tiro y de Satanás. Estamos actuando como Satanás actúa. Y Satanás, recordemos, como se ha estado predicando desde hace unos domingos hacia acá, Satanás es sucio con relación a las trampas que utiliza. Y una de ellas es el orgullo. Tenemos el mismo ejemplo en Génesis, el capítulo 3, con el pecado de Adán y Eva. Lo que Satanás utilizó fue el orgullo. Atacó directamente al orgullo de ambos. Y así lo sigue haciendo todos los días también. El orgullo, hermanos, dejé esta definición a propósito. El orgullo se define como valoración excesiva de uno mismo. También como tomar la gloria que solo le corresponde a Dios y atribuírnosla, dárnosla a nosotros mismos. Y en esencia, el orgullo es autoadoración. Eso también es el orgullo. Y vamos a entrar en el último punto de este mensaje rápidamente. Se titula este último punto como el tema del mensaje: el orgullo, el monstruo del orgullo. Ya vemos que es valoración excesiva, es tomar la gloria de Dios y atribuírnosla a nosotros, y también es una autoadoración. ¿Qué dice Proverbios? Vamos a Proverbios, el capítulo 16. Proverbios, el capítulo 16, versículo 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: abominación es a Jehová. ¿Qué cosa dice ahí? Todo altivo de corazón. Sinónimo también de orgullo. Pero ¿qué dice ahí mismo el versículo número 5? Dice que ciertamente, ¿qué va a aparecer con el orgulloso? ¿Qué va a aparecer con el altivo de corazón? Dice ahí: no quedará impune, no quedará sin castigo. Dios castiga el orgullo. Y dice que es abominación. ¿Y usted sabe lo que es una abominación? Aquí esa palabra abominación, y me gusta ese significado, y qué bueno que Dios la utilizó ahí, es nauseabundo. ¿Usted sabe lo que está diciendo Dios? Con ese antropomorfismo, lo que está diciendo Dios es: cuando yo veo orgullo en un cristiano, me da náuseas. Eso es lo que está diciendo Dios. Dice que esa abominación, la altivez de corazón, el orgullo, y que Dios no la dejará sin castigo. Proverbios 21:4. Siga tomando nota, veo a muchos de ustedes tomando nota, eso me gusta. Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos. ¿Y qué cosa literalmente dice ahí el versículo 4? Dice: y orgullo de corazón y pensamiento de impíos. ¿Qué son? Dice ahí. Por si acaso había una duda. Dios, a través de Salomón, dice que la altivez de ojos, el orgullo de corazón, pensamientos de impío, todo esto se entremezcla con el orgullo, son pecados. Es pecado. No es un asunto que entonces hay que dejarlo pasar por desapercibido. Hermanos, hay cosas a veces que suenan duras, pero hay que decirlas.
Yo siempre he creído que al orgulloso y que producto de su orgullo, y esto no tiene que ver quién sea y los años que pueda tener en una iglesia, el orgulloso que producto de su orgullo destruye, devora situaciones, ministerios, es una persona, una creyente, un creyente que debe ser disciplinado. Porque es que no quedará impune. Vimos en el versículo anterior del libro de Proverbios, es pecado, es que destruye, amados hermanos. Es que destruye. ¿Por qué usted cree que la palabra de Dios tiene, por ejemplo, Mateo capítulo 18 y este proceso que no nos gusta, porque en verdad no nos gusta? Esas son de las prácticas bíblicas que tienen como tela de araña. Mateo capítulo 18. ¿Usted sabe por qué está ahí? Porque eso destruye el orgullo. Eso destruye el orgullo. ¿Qué dice Mateo 11? Mateo capítulo 11. Referente al mismo tema, un versículo que también nosotros conocemos. Recuerde que le dije que todos estos versículos los conocemos. Mateo 11, 29, Cristo Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy altivo y orgulloso de corazón. Me equivoqué. ¿Qué es lo que dice? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y no solamente aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, sino que también el que aprende de la humildad y de la mansedumbre de Cristo Jesús, ¿qué encuentra, dice ahí, en su vida para su alma? Descanso. Hermano, ¿usted sabe lo que atormenta los problemas interpersonales? ¿Usted sabe lo que atormenta la falta de perdón? Eso atormenta, hermano. Eso no da descanso para el alma. La amargura, eso destruye, eso no da descanso. El mismo Salomón dice, refiriéndose a la amargura, el corazón conoce la amargura de su alma. Hermanos, la falta de perdón produce malestar, produce dolor. Y nuestro orgullo nos hace quedarnos con el dolor de no perdonar, de no pedir perdón, porque somos orgullosos y no tenemos la plenitud de Cristo en nosotros. Y preferimos no perdonar al hermano, preferimos no pedir perdón, porque se hiere nuestro orgullo. Aprended de Cristo, aprendamos de Cristo para que encontremos descanso para nuestras almas. La iglesia es el cuerpo de Cristo y en ella no puede existir orgullo. La iglesia no puede existir con orgullo. Somos un cuerpo, pero no puede ser un cuerpo orgulloso. Si no miramos a nuestros hermanos creyentes para apreciar las bendiciones, fuerzas y valor de cada uno y dar gracias a Dios por ellos. Es el orgullo, escuche con atención, es el orgullo más que otros pecados el que está destruyendo a la iglesia de hoy. ¿Escuchó eso, amado hermana? Eso es para ti y es para mí, es para todos en esta noche. El orgullo es lo que está destruyendo las relaciones en las iglesias. Y que entonces no nos hablamos. Y que si por un ejemplo el hermano fulano me cruza cerca, yo lo miro como de reojo, como decimos, porque es que yo no quiero saber de él no quiere saber de mí. Eso son actitudes orgullosas. El orgullo es igual a rebeldía directa contra Dios. El orgullo, amado hermano, reduce a su mínima expresión a Cristo Jesús en tu vida y en la mía. A veces lo pulveriza en cuanto a su señorío. Salmos capítulo 10, versículo 4, nos habla de eso. Salmos capítulo 10, versículo 4. Dice, el malo, ¿qué cosa dice ahí? Por la altivez, recuerde que eso es orgullo,
por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Quién es el que por su orgullo no busca a Dios? El malo. Y si usted es orgulloso, es orgullosa, ¿usted sabe qué definición entonces Dios le da? Que usted es malo. Y el orgulloso no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. Por esto del orgullo, podemos decir lo siguiente. Por eso el orgullo es la causa por la que a veces como creyentes tenemos las siguientes cosas. No asistimos a la iglesia, no nos involucramos en la obra de Dios, no se sirve a los intereses del Señor, no formamos parte activa en ningún ministerio de la iglesia local. Producto del orgullo existen cristianos nómadas que no les interesa incluso la membresía de la iglesia. Yo le llamo creyente nómada al que va de iglesia en iglesia. Donde la iglesia donde lo miraron mal, de ahí se fue. Eso es por el orgullo. No le son de bendición ni edificación a nadie. El orgullo hace ver al creyente como el centro de las cosas. ¿Qué dice Filipenses el capítulo 2, versículo 21, que estaba sucediendo allí? Y Pablo tiene que referirse a esto. Filipenses el capítulo 2, versículo 21. Vamos a tomarlo desde el 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Y qué dice el versículo 21 que hace una persona por su orgullo? Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Eso es orgullo. Eso hace el orgulloso. El orgulloso no busca nada que sea de bendición, cómo bendecir a otros, sino lo suyo, lo mío, cómo yo puedo sacar ventaja. Hermanos, usted sabía que hay cristianos que sirven a Dios, entre comillas, porque lo que voy a decir no es servicio real a Dios, y es por lo que se pueda conseguir materialmente hablando en ese servicio, entre comillas, a Dios, por las prebendas que se puedan conseguir. Eso es producto del orgullo. El orgullo evita que el creyente vea que ha ofendido la santidad de Dios. El orgullo hace que las personas rebajen a su prójimo, de modo que ellos siempre parezcan superiores. Eso sucede mucho también. Proverbios el capítulo 13, el versículo número 10. Proverbios el capítulo 13, versículo número 10. Escuche con atención y subraye también este versículo. Dice la palabra de Dios: ciertamente la soberbia concebirá, ¿qué cosa? Dice ahí. ¿Qué concibe? Vamos a imaginarnos como un embarazo, ¿verdad? Dice el versículo 10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Qué hay, según dice el versículo 10, donde está la soberbia? ¿Qué se concibe? Donde hay soberbia, eso también es sinónimo de orgullo. Donde hay soberbia, ¿qué es lo que se da? Problemas, pleitos, disensiones. Producto entonces de eso, tenemos creyentes conflictivos, dados al pleito, iracundos, que no perdonan ni piden perdón. En fin, ese punto es la razón de los problemas en la iglesia. Dice que la soberbia concibe, es un parto, y me imagino que un parto forzoso, pleitos, contiendas. Y el orgullo crea insubordinación al liderazgo de la iglesia también. Esa no la podemos dejar. Así que, hermanos, finalmente, analizando nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, ¿cómo estamos nosotros?
con relación a este tema del monstruo. ¿Hay en nosotros un monstruo del orgullo? ¿Hay orgullo en ti y en mí en esta noche? ¿Hay un monstruo en tu corazón que está devorando tu familia por tu orgullo? ¿Hay un monstruo en esta noche que está devorando amistades? Tú y yo tenemos un monstruo que está carcomiendo y destruyendo el amor fraternal. ¿Cómo estamos nosotros con relación a este tema del monstruo del orgullo? En la mitología griega está Cerberus, algunos le llaman también Cancerberus, que es, en la mitología griega, porque no existe ni existió, un perro que guarda el Hades, el inframundo, tiene 3 cabezas. Eso es un monstruo. El orgullo es un monstruo. Quiero que se le grabe eso ahí. Es un monstruo y destruye, muerde duro. Usted sabe que hay animales que transmiten la rabia, ¿verdad que sí? El monstruo del orgullo muerde y transmite la rabia, espiritualmente hablando. Porque todo el que tiene esa bestia en su corazón y saca esa bestia y muerde a otros, hay contiendas. Eso lo acabamos de ver. La palabra de Dios tiene grandes ejemplos de reyes. Tenemos el ejemplo de Nabucodonosor, un rey esplendoroso. Todos conocemos la historia del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Un imperio, en ese momento un imperio mundial poderosísimo. Y él se llenó de vanagloria. Todo lo que yo he construido, caminando, esos jardines colgantes de Babilonia, que de hecho está dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¡Wow! ¡Cuánto orgullo! ¿Conoce usted lo que sucedió con Nabucodonosor? ¿Cómo lo puso Dios? ¿Qué hizo Dios con Nabucodonosor por su orgullo? ¿Cómo lo puso Dios a Nabucodonosor? Literalmente, para el que no conoce la historia, literalmente como un animal lo puso. Dice que las uñas le crecieron, el pelo, el cabello le creció y estuvo entre los animales. Dios lo humilló. El orgullo va a humillarte. Yo hablaba con alguien, no de este tema, pero sí le refería a lo siguiente, porque el orgullo también se ve ahí. Y lo voy a referir conectando las dos ideas. Si tú eres orgulloso, eres orgullosa, si somos orgullosos, es probable que tú y yo incluso comamos las uvas y nuestra descendencia sufra la dentera. Eso se entendió, yo creo que eso se entendió, ¿verdad que sí? Si tú y yo somos orgullosos y nos comportamos con orgullo en la iglesia y donde quiera que estemos, si Dios dentro de su soberanía directamente no nos castiga por el pecado del orgullo y por cómo somos con nuestro orgullo, la descendencia Dios la puede castigar también. Eso es un tema serio. Eso que yo estoy diciendo, amado hermano, amada hermana, eso es serio lo que yo estoy diciendo. Serio. Así de serio es el orgullo. Analicemos nuestras vidas y vamos a permitirle a Dios por su Santo Espíritu que mate el animal, la bestia, el monstruo del orgullo. El monstruo devora hombres. Vamos a ponerle así. Los griegos creían en el kraken. Y yo estoy mencionando monstruos a propósito. Los griegos creían en el kraken, que era una criatura que había que rendirle pleitesía y sacrificios. Parecía un pulpo gigante en su mitología. Hermanos, mire, comparándolo así, el orgullo es así, tiene tentáculos y los tentáculos pueden dañar. ¿Usted cree que el orgullo es una cosa que pasa así? No, lo que pasa es que fulana es orgullosa, tú sabes.
No, no, hermanos, no. El orgullo destruye, y el mundo en el que nosotros estamos viviendo está como está. Querido amigo, te hablo a ti directamente ahora, porque tu orgullo no deja que reconozcas que eres pecador, pecadora delante de Dios. Por eso existe el pecado. Por eso existen conflictos bélicos como los que actualmente nosotros vemos y escuchamos. Porque es que cada nación, cada presidente es orgulloso y destruyen. El orgullo contamina. Que Dios, y esto hermano se lo digo con toda honestidad, que a muchos de nosotros Dios nos perdone, porque somos orgullosos. Está el orgullo en nosotros. Que Dios nos perdone realmente. Y usted sabe, querido hermano, querida hermana, por qué muchas veces nosotros decimos, y esto que voy a decir es bien serio, por qué nosotros a veces decimos, pero yo no sé qué pasa con tal ministerio, como que lo veo como débil. ¿Qué pasa? Que la iglesia no hace tal cosa. ¿Qué pasa? Que tal cosa no dio resultado. Y no pensamos que quizás tu orgullo y el mío son la piedra de tropiezo por la cual hay ministerios que no crecen. Cualquiera de nosotros aquí en esta noche puede ser una piedra en el zapato de un ministerio. Y que nuestra presencia orgullosa en ese ministerio no haga que ese ministerio crezca y eche para adelante. ¿Se ha puesto a pensar, hermano querido, hermana querida, eso que yo acabé de decir ahora? Y se lo digo con honestidad. Nosotros criticamos a veces mucho los ministerios. Te criticas tú, me critico yo. Si soy yo, si eres tú, la piedra que no deja que ese ministerio sea próspero en la iglesia y que tiene la iglesia como estancada, como un vehículo con una goma con rejuego, como le decimos, que usted ve que se va moviendo, pero como con un movimientico así. Tú y yo podemos ser esa goma así, esa piedra, por nuestro orgullo. Vamos a vernos en el espejo de la palabra de Dios. Y vamos a dejar nuestro orgullo. Y vamos a dejar de pensar, el mensaje fue para fulano. Ese mensaje se lo predicaron entero a fulana. Dígame, lo predicaron a mí. Porque necesitamos que se nos hablen de estos temas y de otros temas todavía. ¿Ustedes recuerdan mi última predicación, un domingo en la mañana? Pecados capitales. El orgullo es un pecado capital, que a veces lo solapamos. Cuidado, hermano. Cuidado con eso. Y les voy a decir la última cosa seria también. Sé que he dicho varias veces que es lo último, pero créanme, hermanos, que el Señor está hablando a mi vida. Créanme. Les voy a decir lo siguiente. Muchas veces nuestro orgullo no permite que veamos nuestros propios pecados, pero que sí veamos los pecados de los demás. Y que entonces tengamos una actitud farisaica. Eso también hace el orgullo. Que yo vea el pecado en mi hermano Tomás César, critique a Tomás César, juzgue a Tomás César, pero no vea mi pecado. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso. Eso lo hace el orgullo. Eso lo hace el orgullo.